Niños y adultos son dos formas distintas de la especie Homo sapiens. Alison Gopnik. Siempre hemos pensado que los niños eran egocéntricos, irracionales e inmorales, pero estamos descubriendo ahora sus innumerables capacidades, a veces incluso más valiosas que las nuestras. Y es que aprender de los bebés y de los niños pequeños nos puede ayudar mucho en el estudio de la imaginación, de la conciencia, la identidad, el amor o la moral. Entre los investigadores del mundo de los bebés, la psicóloga Alison Gopnik lleva años analizando el aprendizaje y el desarrollo infantiles. Con ella, Eduardo Punset nos enseña hoy en redes lo poco que sabemos sobre esos pequeños seres que llegan y nos cambian el mundo. Cuando se piensa en el desarrollo cognitivo del conocimiento de los humanos, hay una tendencia a pensar que es cuestión de tiempo, pero resulta ahora que esto es falso. Científicamente estamos descubriendo que ocurre un poco como con la oruga antes de transformarse en una mariposa. Hay un momento dado de este desarrollo que es larguísimo en que se da un salto cualitativo, en que el humano se transforma en una mariposa, en algo muy distinto de lo que era al comienzo, de lo que era una oruga. Y estamos descubriendo que hay una relación de causalidad, que hay una especie de correlación entre el tiempo empleado en aprender a imaginar y aprender a aprender y la sabiduría o la inteligencia que uno tiene de adulto. Cuando al nacer se es muy rápido en aprender lo que hay alrededor, como le ocurre a un pollito que sale corriendo casi instantáneamente, entonces de adulto la inteligencia es pequeña, es modesta. Cuando en cambio, como ocurre con los humanos, lleva un larguísimo periodo de tiempo el aprender a imaginar y el aprender a aprender, entonces resulta que cuando se es adulto la inteligencia es incomparablemente mayor. Los niños me son, por una parte muy familiares, pero por otra muy ajenos. Lo que quiero decir es que no sé nada de los bebés. Veo a mi propio equipo en el trabajo, mujeres jóvenes con sus bebés que intentan buscar un lugar donde dejen de llorar, sus maridos dando vueltas por ahí, y pienso, madre mía, para que cesen de llorar, ¿cuánto esfuerzo implica cuidar un bebé? Y me pregunto, ¿pero para qué? ¿Por qué tenemos hijos? Es muy desconcertante y todavía lo es más cuando te das cuenta de que los seres humanos tienen un grado mucho mayor de inmadurez, una niñez mucho más larga que cualquier otra especie animal. Por eso yo creo que todas las madres, incluso las madres que se sienten más felices con sus bebés, cuando ven a esos gatitos que con un mes de edad ya son independientes, piensan, ¿por qué no pasará lo mismo con los niños? Y es que los bebés tienen el periodo de aprendizaje más largo de todas las especies. Así es. Una de las cosas que yo digo es que los bebés son como el departamento de I+D de la especie humana. Resulta que existe una correlación entre la duración del periodo de inmadurez, es decir, el tiempo durante el cual un animal es un bebé, y el grado de sofisticación y flexibilidad de su cognición como adulto, así como de su dependencia del aprendizaje. Los bebés y los niños pequeños tienen ese largo periodo de aprendizaje en el que, como los científicos, como los investigadores del campo evolutivo, lo único que tienen que hacer es una lluvia de ideas, pensar en las cosas sencillas, descubrir las cosas. Y nosotros, los adultos, desde nuestro departamento de marketing, cogemos esas cosas que aprendimos cuando éramos niños y las utilizamos en nuestro entorno concreto para desarrollarnos y hacer todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista evolutivo.
Ay, ya era hora de que os dierais cuenta de que nosotros somos algo más que seres buenísimos, que a veces nos transformamos en personitas egoístas. Menos mal que la ciencia ha descubierto que mientras jugamos, aprendemos un montón. Que es muy bueno que imaginemos mundos nuevos, que juguemos a ser arquitectos, médicos, pilotos de aviones, porque así nos hacemos más inteligentes. Somos tan diferentes que si bajara un extraterrestre a la Tierra, pensaría que somos dos especies distintas. Por ejemplo, para un adulto esto es una lavadora. Y nosotros, en cambio, vemos un mundo entero para experimentar. ¿Qué pasaría si metiéramos esto aquí? Nos pasamos el día explorando. Somos unos curiosos empedernidos. En el metro hacemos investigación de campo. Anda, mira esas chicas, ¿de qué se ríen tanto? Si no fuera por nosotros, los adultos ni os daríais cuenta de todas estas cosas. Así que, en cierta forma, os educamos. Gracias a nosotros, volvéis a imaginar. Somos el Departamento de Investigación y Desarrollo. A nosotros nos ocurren 1.000.000 de ideas nuevas al día. Vale, la mayoría son bobadas, pero vosotros cogéis las 3 o 4 buenas y las lleváis a cabo. Somos la clave para entender cosas tan humanas como el amor, la verdad, la imaginación. Tenéis tantas cosas que aprender de nosotros. Ay. Mientras hablabas pensaba en los pollitos, por ejemplo. Sí, exactamente. Al cabo de media hora, nada más, son capaces de comer y de corretear por ahí. Y los bebés tardan 6 o 7 años en empezar a tener una noción del tiempo. ¿Es cierto esa correlación? ¿Acaso se da en otros animales? Bueno, los pollos son un ejemplo muy bueno porque donde primero se vio esa correlación fue en las aves. Resulta que los pollos, los pavos y todos esos tipos de animales denominados galliformes, entre los biólogos se conocen como una especie precoz, tienen un periodo muy corto de inmadurez y francamente no son demasiado inteligentes. Ahora, si nos fijamos en los cuervos, por ejemplo, unos pájaros como los cuervos, necesitan casi 1 año y medio para independizarse de sus madres, lo que representa un periodo muy largo en la vida de un ave y, sin embargo, los cuervos están entre las aves más inteligentes. ¿Entre las más listas? No solo entre las aves más listas, sino que también rivalizan con los primates en términos intelectuales en lo que respecta a su habilidad para aprender sobre nuevas herramientas. Nosotros dependemos del aprendizaje mucho más que cualquier otra especie y nuestros bebés son inmaduros mucho más tiempo. Creo que históricamente, según evolucionamos, dependemos más del aprendizaje y por ello el periodo de inmadurez es cada vez más largo. Y ahora tenemos que aprender inglés. Y nuestros hijos estudian en la universidad hasta los 30. Es increíble. O sea que realmente la primera conclusión que sacamos cuando analizamos científicamente la situación de los bebés es el larguísimo tiempo que necesita una especie, si quiere ser sofisticada como nosotros, para aprender. Una especie es más inteligente cuanto más tonta es, cuanto más tiempo tarda en aprender, ¿no? Alison, estamos empezando a adentrarnos en el proceso de aprendizaje, que realmente es algo maravilloso. Cuando entras en una escuela o te cuelas en una clase, por ejemplo, puedes comprobar que todos se hacen pasar por otros. Una se cree una princesa, el otro se cree un gran chef de cocina, otro hace ver que es un amante. Madre mía, ¿es así como aprendemos jugando a ser otros? Bueno, siempre ha habido esa duda de por qué los niños entre los 18 meses y los 5 años pasan tanto tiempo en ese mundo imaginario. Y personas como Freud o Piaget pensaron que se debía al hecho de que no podían distinguir entre la fantasía y la realidad. Pero los trabajos que hemos llevado a cabo durante los últimos 30 años han puesto de manifiesto que no es cierto en absoluto. Entienden perfectamente las diferencias entre el mundo real y el mundo imaginario. ¿Es solo que preferirían vivir en el mundo imaginario?
Y nadie puede culparlos por ello. ¿Quién podría darles la culpa, no? Pero sí que podríamos preguntarnos cuál es su función. Aprendemos a ver cómo es el mundo, pero también aprendemos a ver cuán diferente podría ser, cuán distinto de lo que es, y de hecho, esta es nuestra mayor ventaja evolutiva. En cierto modo, también nosotros vivimos en mundos imaginarios. Todo lo que hay en esta habitación empezó como una posibilidad imaginaria en la mente de algunos seres humanos. De las 24 horas que tiene el día, un niño duerme casi la mitad de ellas. Y sueña. Y durante las otras 12 horas que permanece despierto, también sueña. De hecho, los adultos pensamos que están tranquilamente en su habitación, jugando con sus muñecos, pero en realidad están en mundos lejanos, luchando contra monstruos malos, pilotando coches fantásticos, realizando complicadísimas misiones interestelares. Son sin duda los mejores guionistas y escritores de novelas que existen, y esa imaginación portentosa es su herramienta más poderosa para explorar el mundo y comprender cómo funciona. A través de sus juegos, observan el entorno e intentan inferir sus reglas. Cuando se hacen pasar por vendedores, en realidad están aprendiendo que las cosas tienen un valor y que te las dan a cambio de dinero. O cuando juegan a médicos o a maestros. Los juegos de rol les ayudan a explorar el complicado sistema de las relaciones entre las personas. Y es que aprendemos interactuando. El ser humano es un animal social y necesita de los demás para desarrollar sus capacidades y su inteligencia. A veces los niños, además de crear nuevos mundos y de jugar a ser otros, tienen amigos imaginarios. Es algo muy frecuente entre los 2 y los 6 años. Es su forma de entender cómo funciona la gente y descubrir cosas muy básicas sobre la mente de otras personas. Como qué pasa si hacen enfadar a mamá, si le dan un abrazo a papá o si le quitan el juguete a otro niño. En definitiva, aprenden imaginando. Y la ciencia sabe ahora que soñar con mundos inventados, convertirse en astronautas o en maestros por una tarde, tener un compañero de juegos invisibles, es esencial para que desarrollen su inteligencia y su empatía. Además, si nos detenemos un instante a pensarlo, nos daremos cuenta de que recrear personajes, objetos u otras realidades no es tan distinto a lo que hacemos los adultos. La imaginación, ese poder desbordante de los niños, es lo que utilizamos para crear todo lo que nos rodea y es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. La tele, el coche, la ciudad, incluso nosotros mismos no somos más que el producto final de una idea que una vez surgió en la mente de alguien. Vivimos en un planeta completamente imaginario. Estamos descubriendo, con estudios como los tuyos y libros como los que tú has publicado, que lo más importante, primero, es la atención, la capacidad de poner atención, de estar atentos. Y según parece, has descubierto que cuando prestan atención a un tema concreto, primero tienden a pensar en cosas externas más que internas. Cosas externas más que internas. ¿Qué quieres decir exactamente? Parece que los bebés y los niños pequeños son menos introspectivos, pero sobre todo, y lo que es más importante, no parece que tengan esa idea de un ser único y unificado como los adultos. Sí, es cierto. Como adultos, pensamos que hay ese autobiógrafo interior, ese director general interior que está en nuestras mentes y observa lo que hacemos y nos lleva a hacer lo que hacemos. Aparentemente, los niños pequeños no tienen ese mismo sentido de tener un ser que constantemente hace cosas. Pero en cambio, lo que parece que hacen no es simplemente prestar atención al mundo exterior, sino prestar atención a cualquier cosa del mundo exterior que les enseñe algo. Y en nosotros, como adultos, nuestra atención depende de nuestros planes, objetivos e intenciones. Hay una cosa que no he entendido. Lo he leído en alguno de tus escritos o en algún libro tuyo. Hablas de los contrafactuales. ¿Qué quieres decir exactamente con contrafactuales?